Y en esta tarde abrimos la escritura en el libro de San Mateo, el capítulo número 24. San Mateo, capítulo 24, que nos habla del sermón profético del Señor Jesucristo. Y de todo este capítulo tan extenso y abundante, vamos a leer solamente desde el versículo 23 hasta el 26. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Y en verdad esta es la continuación un poco de una serie de pensamientos que Dios mediante, si el Señor me lo permite, en su gracia, podré ir compartiendo con ustedes en las reuniones de oración que la semana pasada comenzamos con el discurso de despedida del apóstol Pablo y la advertencia a la iglesia de que en medio de ellos se levantarían lobos rapaces que no perdonarían el ganado. Y es un tema, en verdad, no atemporal, porque lo haya dicho el Señor en su discurso o en su sermón profético, sino que porque justamente tiene que ver para estos tiempos. Yo estos versículos los tengo marcados, estudiados, que se ubican justamente antes del arrebatamiento de la iglesia, de la esperanza bienaventurada de los santos, de los hijos de Dios, de los renacidos, del tema que siempre, recurrente y necesariamente, y gracias a Dios siempre podemos y debemos seguir recordando y anunciando. Quiere decir que a medida que este tiempo se acerca, porque la palabra así nos dice que hoy está más cerca nuestra salud que cuando creímos, es decir, que cada día que pasa es un día más de este tiempo de la gracia y es un día menos para aquel día bendito, el día de gracia, en que el Señor, levantándose de la diestra del Padre donde está ahora sentado, se levantará a buscar a su iglesia y que prontamente será esto. Escuchaba el último sábado que estuvimos en la reunión de los pastores a nuestro querido hermano, el pastor de la iglesia en Miramar, hermano Rodolfo Lafuente, con 89 años, y que entre tantos puntos que mencionó, dijo que ahora le estaba pidiendo al Señor algunos años más de vida porque él cree que, bueno, que justamente viendo el avance de la maldad y de todas las cosas como están sucediendo, él ve más que nunca cerca la venida del Señor. Y en su decir y en su pedir, le pide al Señor poder estar en vida para ver con sus ojos cuando el Señor descienda a buscar a la iglesia. Un pensamiento, no sé si el Señor lo concederá, ojalá que sea así, porque también será un privilegio para todos los creyentes que nos toque vivir ese glorioso, esperado, añorado, bendito momento
donde Dios ha de responder a la Iglesia con respecto a esta promesa hecha por el Señor, que he aquí un poquito y no me veréis, y aquí otro poquito y me veréis otra vez. Pero mientras tanto, la realidad es que hay toda una convulsión de una acción diabólica tremenda, al igual que en los días en que el Señor Jesucristo estuvo en los días de su carne en la tierra, y aún lo registran las Sagradas Escrituras. Nunca hubo en la palabra de Dios registros de tanta convulsión y de tanto endemoniado y de tantos poderes diabólicos desatados como los días de Cristo. Uno lee San Marcos, por ejemplo, y es uno de los libros que más énfasis hace sobre esto, sobre el trato del Señor con tantas almas agobiadas, azotadas. Algo escuchamos el domingo pasado con esta mujer que estaba agobiada durante 12 años de su enfermedad y de tantos demonios que el Señor expulsó y que no están escritos. Pero hubo una polución impresionante en los días de Cristo. Y llegado el tiempo en que el Señor ha de venir, nuevamente todas esas huestes espirituales se han de mover. Por eso el Señor lo dice en el versículo 24, la primera parte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, más que nunca, siempre los hubo. Ya lo decía Pablo cuando hablamos el otro día, el misterio de iniquidad. Y ese misterio está más activo que nunca en este tiempo e irá en mayor actividad todavía, pues sabe el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que su tiempo es corto. Por lo tanto, tanto más las puertas del infierno tratarán de prevalecer contra la Iglesia de Jesucristo. Es realmente un tiempo de muchos falsos cristos y falsos profetas. En distintos lugares del mundo se levantan de pronto hombres que llevan cautivas muchas almas, ya esto desde hace décadas. Uno puede ir recordando las grandes suicidios en masa. Siempre recuerdo en mi época, cuando era un joven, un adolescente, como muchos de ustedes aquí, hubo un tal Jim Jones que en Guyana había establecido su lugar de establecimiento y ahí tenía más de 1000 feligreses que le seguían, y en una oportunidad, bueno, en su locura, porque lamentablemente son presos de una locura diabólica, entendió que era el momento de que todos murieran, porque el Señor venía y ya era tiempo. Y murieron las 1000 personas, los envenenó a todos. Los que no murieron envenenados porque no quisieron beber lo que les daba, los hizo ejecutar con los líderes de los grupos. Después los líderes de los grupos se suicidaron y finalmente se suicidó él. O sea, más de 1000. Y había fotos, me acuerdo, tomadas en forma vista aérea así del campamento, y se veían los cuerpos diseminados por todo el campamento de tantas almas que fueron engañadas por estos falsos profetas, porque él decía ser el Cristo, y cómo la gente lo seguía. Lo cierto es que tal iniciativa, cada vez que surgen estas cosas, tiene un solo origen, y es el del diablo mismo, de Satanás. Pues él, en San Juan 8:44, nos dice, es un texto largo, pero una pequeña porción, dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tal aseveración dada por Cristo
capacita y autoriza totalmente al Señor el poder decir, se levantarán estos falsos cristos y falsos profetas. En Mateo 24, los versículos 5, ya el Señor lo viene diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué notable, ¿verdad? Ya lo viene diciendo. En el 11, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto se refiere pura y exclusivamente a la acción de espíritus del infierno, espíritus diabólicos, que se mueven en y por medio de seres humanos, que simulan ser dos cosas muy importantes para tener en cuenta. Primero, una jerarquía mayor, es decir, llegar a pretender ser el Cristo. Y los otros, falsos profetas. En 2 Corintios podemos leer cómo el apóstol Pablo proféticamente ya lo va definiendo, y estos son textos que los tenemos que tener muy en cuenta, pues siguen vigentes, no han perdido su vigencia y al contrario, se vuelven absolutamente actuales. Son actuales, no pierden. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Nos dice así, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya hay una sentencia, por supuesto, para todo. Pero fíjense, lo que el Señor Jesucristo decía, el apóstol lo vuelve a remarcar y no nos debe maravillar esto. Al contrario, porque lamentablemente cuando son maravillados, son cautivados. Viene a mi memoria también grandes sectas que existen hoy en día todavía, que se iniciaron porque sus líderes tuvieron contactos con seres angelicales, espirituales. Uno de ellos, por ejemplo, es el movimiento de los mormones, de los santos de Jesucristo del último día. Ese movimiento comenzó con una manifestación diabólica de un ángel que se le aparece y le da indicación y bueno, en fin, se cumple lo que dice la palabra, escucha a espíritus de error y a doctrinas de Mario, pero no se le aparece como algo monstruoso que asusta. Se le apareció como algo que lo maravilló, a tal punto que lo cautivó, lo envolvió y lo capturó. También están los ministros. Los ministros, así como hay ministros de Dios, aquellos que trabajan y sirven al Señor, bueno, Satanás tiene sus ministros. Y en este caso, como dice, que se transfiguran aún en ministros de justicia, que parece que fueran de Dios, pero no lo son. No los invito porque no quisiera que ni siquiera presten atención en esas cosas. Pero bien sabemos que eso es una de las cosas que hoy día más pululan, se muestran, se manifiestan y actúan en los campos evangélicos en todos los órdenes y especialmente haciendo estas cosas. Engañan a ciertos hombres, no a todos, gracias a Dios, pero a aquellos que son víctimas fáciles porque en algún momento
apostatan de la verdad. Se cansan. ¿Recuerdan? No sé si en la escuelita fue, en alguna de las reuniones, que mencionaron que el pueblo de Dios se cansaba de recibir siempre ese pan tan liviano, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir cuando la escritura que tenemos, las enseñanzas que tenemos, nos pueden parecer reiterativas. A veces empieza por el lado del cántico. Cuando decís, otra vez cantar los mismos coritos de hace 40 años, ¿cuándo vamos a cantar cosas nuevas? Y así me decía el que nos vendió este órgano, que era uno de los últimos, y ya estoy hablando de esto hace como 30 años. El otro día estaba mirando la lista de los hermanos que donaron este órgano. Hermanos fieles que ya están con el Señor. Pero donaron porque no teníamos el de viento, ese viejito, que se terminó destruyendo, y había que salir a buscar uno, y no encontrábamos, y finalmente encontramos uno. Y dice, este quieren, dice, esto es una reliquia, dice, no se lo podemos vender a nadie. Estábamos con mi señora. Y dice, porque la realidad es que ya seguir pidiéndole a los jóvenes que canten cerca, más cerca, ya está, ya eso ya pasó. Y nos ofreció otros que traían de todo, que era una orquesta en sí misma. A veces puede empezar por eso, porque se hace porque se quiere abrir la cabeza, como se dice hoy, abrir el pensamiento, no ser tan cerrados, tan obtusos, ser un poquito más abiertos, permitir que una canción, mirá qué lindo que suena el cuidado con las melodías, y no es que me estoy agarrando con la música, vino ahora, ¿no? Porque puede venir por eso, como por otras costumbres dentro del templo. Por ejemplo, el uso del saco, la corbata. La palabra de Dios, no hay un solo texto que mencione que se use la corbata. Porque cuando se escribió la escritura, ¿cómo se vestían? Con túnicas. No podemos decir, no, hermanos, hay que venir todos con túnicas. Como se vestían en la Roma de los judíos del año 0, cuando empezó la era cristiana. Pero la iglesia fue cambiando y la gente se fue vistiendo a la manera en que se tenía que vestir en ese momento. El uso de saco y corbata no es tan viejo, no es tan antiguo. ¿Qué usarían antes? Usarían esas camisas con voladitos, ¿no? Y no sé, chaquetas, en fin, uno piensa en la forma de vestirse, pero lo que la palabra, hoy hablábamos con mi esposo, lo que la palabra de Dios enseña es que a la iglesia hay que venir decentemente vestido, correctamente vestido, tanto el hombre como la mujer, y que haya distinción de sexo, que se note que es una persona. Eso sí es verdaderamente creyente. Entonces, estas cosas normalmente se prenden en aquellos que se abren y se apartan de la verdad revelada y buscan o niegan estas cosas como reales. A veces el argumento para defender la posición, a veces son rebeliones directamente, como me dijo un hermano mayor una vez, no, yo corbata no voy a usar nunca. La usé 40 años en el trabajo y la detesto. Yo no me voy a poner una corbata. Y hasta el día de hoy no se la puso. Un hombre grande, mayor. Bueno, será falta de entendimiento, rebelión. Y yo le había dicho, bueno, sería bueno que usted, hermano, como un hermano mayor, de ejemplo a los más jóvenes, que venga bien vestido, con corbata, saco, que es lo que hoy se utiliza en todo evento, por ejemplo, importante. Fíjense, en los eventos internacionales importantes, donde está la gente que viste correctamente, tanto las mujeres como los hombres se visten honesta y correctamente. Entonces, en la iglesia también, cuanto más.
Y utilizan ese texto, pero no es más que rebelión. Esto es un ejemplo, puede entrar por ese lado también. Y esto ya está profetizado. Fíjense en 1 Timoteo 4:1. En 1 Timoteo 4:1. Lo que el Espíritu dice. A través de una carta personal de Pablo a Timoteo, pero es para toda la iglesia. En este caso era para Éfeso esto, ¿eh? Pues Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor, fue el primer pastor ordenado en Éfeso. Recuerdan que hablábamos de Éfeso la semana pasada. Miren lo que dice. Empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos apostatarán, algunos apostatarán de la fe, haciendo que, escuchando a espíritus de error, ¿y a qué cosa? Y a doctrinas de demonios. Por eso decimos que todo esto tiene su origen nada más y nada menos que en el padre de mentira. Y a mí me llamaba la atención este tema de cómo será escuchar espíritus de error. Porque normalmente estos espíritus no se pueden llegar a manifestar si no es a través de malicias espirituales, como lo dice en Efesios 6, cuando habla, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, malicias espirituales en los aires. Y que actúan en la mente y en el corazón de las personas. Dos textos. Juan 13, a manera de cómo obra, para que tengamos presente que esto es una realidad indiscutible. Juan 13, 2. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, ¿qué cosa? Que le entregase. ¿Cómo metió eso en el corazón? Fue a través de mucho pensar. Malicias espirituales. Normalmente empiezan por abrir la cabeza. Para Judas fue la plata, el dinero. Y el diablo, tomando ocasión, por eso dice Pablo, no deis lugar al diablo, porque donde damos un poquito de lugar, él va a entrar. Él va a entrar. Con sus pensamientos maliciosos. Y en este caso, era de dinero. En el otro que estamos hablando, es en el atentado contra los creyentes, contra uno particularmente, contra la iglesia, contra concilios, contra escuela bíblica, contra lo que se levante en contra del diablo. Este intento va a estar con él. Y fíjense, de envuelta la hoja, que este ya es otro aspecto, pero esto ya habla de posesión, cuando dice, y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces, es en el campo mental humano donde principalmente se desarrollan estos falsos profetas y, ¿cómo se llama? Y ministros de injusticia, ministros de iniquidad. El propósito, principalmente, así como le decía, puede empezar por el canto, pero después puede seguir por las ideas espirituales, porque no sé si a ustedes les ha pasado, estudiando, de pronto encuentran que este tema ya lo habló fulano, este tema ya lo habló sultano, este tema ya lo habló fulanito de tal. ¿Qué puedo hablar? Y empezamos a buscar, y ¿se acuerdan que les recomendaba yo la semana pasada? Bueno, no hay que salir a buscar nuevas ideas en lugares desconocidos. Una de las cosas que comentaba Alfredo
es el de la famosa inteligencia artificial. Y esto lo comentaba el pastor Ochoa, que el hijo, Pablo, le pidió a esa inteligencia, para probarlo, no porque le interesara, pero le pidió a esa inteligencia artificial que le explicara, después lo buscan si quieren, Gálatas 6:14. Un texto así, y le hizo inmediatamente toda una explicación y se la hizo en varias formas de pensamiento. A la semana siguiente, el papá, sin saber esto, habló de ese versículo y justamente lo que era uno de los pensamientos que había dado esta inteligencia artificial. La oferta también que hace es que te puede hacer todo un mensaje, solamente que le des el tema y la inteligencia artificial te desarrolla todo el mensaje. Introducción, distintos puntos, desarrollo y conclusión. Lo que nosotros tenemos en los libretos o en los temas que estudiamos. También ofrece conversaciones con los apóstoles. Por ejemplo, ¿querés hablar con el apóstol Pablo? Bueno, preguntale. Entonces, Pablo, ¿qué pasó con la chica esa que iba gritando atrás tuyo? Y entonces Pablo le contesta, conforme a lo que está escrito, pero le contesta. Y no contesta mal, contesta bien. Y se va perfeccionando, porque en lo que se equivoca o no es correcto, y que uno se lo marca, lo corrige. Y hasta ofrece hablar con el Señor Jesús. Es decir, uno le puede preguntar a la inteligencia artificial como si fuera Jesús, y Jesús le va a contestar con versículos del Nuevo Testamento de las cosas que dijo. Fíjense, el engaño. Y decía el hermano, bueno, esto nos habla de la bestia del Apocalipsis. Esa inteligencia que va a dominar todas las cosas. Y qué peligro que es. Yo decía, rogaba a Dios que ninguno de nosotros se nos ocurra, porque no tenemos una idea qué decir sobre un tema, empezar a buscar, ya sea en Google o en YouTube o en alguna de esas páginas, que yo no sé, la verdad, meterme ni sé cómo se hace. Gracias a Dios, ni lo hago. Pero de buscar allí nuevos pensamientos, porque ese es el grave problema. Abrir la cabeza a los nuevos pensamientos, porque con esos nuevos pensamientos se mete toda suerte de impurezas, de inmundicias, y lo que nos enseña la palabra es encontrar pensamientos propios, estudiando la Biblia, orando y aplicándonos a ella. Lo cierto es que, lamentablemente, cuando entran estas nuevas verdades, todos estos falsos profetas salen hinchados totalmente pensando que son hasta guiados del mismo Señor. El Espíritu, Dios me dijo tal cosa. Qué cuidado que hay que tener. Qué cuidado que hay que tener. Porque eso es lo que está vigente hoy en día y va avanzando. Y va avanzando. Por lo cual todo aquel que quiere predicar, que quiere enseñar, bueno, use el método que el Señor enseña, busque las sendas antiguas, procure andar con ellas y hallará descanso para su alma. Esas sendas antiguas es no apartarnos de la verdad bíblica, no buscar en métodos, formas, prácticas rápidas, un pensamiento que a veces puede parecer correcto y hasta puede ser correcto, pero no es lo que enseña la palabra. Por eso yo les decía, hay que venir con la Biblia,
a la iglesia. El teléfono apagarlo cuando estamos en la reunión. El teléfono apagarlo, menos todavía buscar textos bíblicos. Y menos aún estudiar de la palabra con el celular. Es horrible tal cosa. Y la realidad es que para nosotros, y ya con eso termino, pues se me fue la hora, es la ignorancia voluntaria de estas cosas. Voluntariamente ignorar que estas cosas se producen, dejarlas pasar. La desidia en el estudio de la Biblia, pretender dar temas sin haberlos estudiado, como hacen los pentecostales, ¿no? Que le pegan un golpe a la Biblia y donde se abre, ahí hablan, porque eso es donde Dios me indicó. Cuando el estudio de la Biblia tiene que ser metódico, conocimiento profundo, con oración. Y si hay un tema que no lo entiendo, más vale no lo hablo. Porque ¿qué voy a decir de algo que no lo entiendo? No lo entiendo yo y menos lo van a entender los demás. Y hasta puedo llegar a decir barbaridades. La imprudencia, la falta de vigilancia y de oración, indiferencia a lo que nos sucede, indiferencia al resfrío de la caridad en el tiempo presente, complicidad de muchos con los apóstatas por compromisos personales o intereses creados. Así fui anotando. Traen al creyente normalmente una derrota vergonzosa, triste, pues aquello que hemos recibido lo perdemos. Pues dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alerta, hermanos, pues la palabra de Dios dice que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Esto está vigente, esto es moneda corriente, esto está avanzando, no va en retroceso. No es que se terminó, sigue estando. Tengamos en cuenta todas estas advertencias y cuidados que el Señor nos pone para hacer.